Doctora, buenas noches. Oh, oh. Buenas noches. Una pregunta. Sí, dime. En el correo que nos ha mandado sale a las 9. Es a las 8, ¿cierto? Sí. Salió a las 9. Disculpe, no debe haber sido un error, pero yo acá tengo en mi calendario, está agendado a las 8. Ya, doctora, está bien. No, sí, es que el correo sale de 22, o sea, a las de 9, que diga, 21 a las 9 hasta las 10:30. Ok, disculpen si es que ha habido un error. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes en su letrerito de la sesión de seminario 5B? Muy bien, ya se ha cumplido el plazo. Voy a compartir pantalla antes de iniciar la reunión. ¿Están viendo en la pantalla el Kahoot? En la anterior reunión les dije de que íbamos a usar el Kahoot el día de hoy para esta reunión. Por favor, todos en su celular, los que no saben, simplemente pongan en Google jugar Kahoot y les va a salir esta extensión que es www.kahoot.it. Ponen un enter y va a salir inmediatamente una opción para que dice game, para jugar, y un pin. En el pin deben poner este número 8770826. Están viéndolo acá en pantalla. ¿Lo están viendo todos? Ah, Muy ¿qué bien, tengo que hacer? Araceli. Sí, Carlos. sí. ¿Dónde pongo mi nombre? ¿Cómo hago? Eso es Simplemente ponga en Google jugar Kahoot. Una vez que está ahí, se le pone enter. Alguien páseme Cuando el link, entra, por lo primero que va a favor. ver, Yo no uso Yahoo. solamente tiene que entrar. No hay Yahoo, es en Google. En Google, jugar En Kahoot. Google ponga jugar Kahoot y pone buscar. ¿Con K o con C? Una vez que Ah, ya con lo creo. K, así como lo está viendo en la pantalla. En la pantalla está. Ah, ya. Bueno, es Play Kahoot. Sí. Listo. Game Ahí pin. sale para poner un pin.
Sí. Ese PIN, ahí ponga el 8770826. 877. Una vez que lo pone, va a pedirle un nombre. Pone usted su nombre. 770. La tengo. Ok. Ponga su nombre nada más. Ay, no veo. Llevamos 32. 8770826. Muy bien. Ahorita estamos reunidos 39 personas. A ver, Bueno, vamos. tienen que haber 38 jugadores. 8770826. Ay, por favor. Perfecto. Ahora, ¿dónde escribo mi nombre? Auxilio, ya ingresé, no tengo idea de dónde poner mi nombre. Faltan 3. Soy María. ¿Aparezco por ahí? Soy María. ¿Aparezco por ahí? A ver. María. No. ¿Ya puso su nombre? Tiene que salir de que está ingresado. Me sale See Unique Name on Screen. ¿Dónde escribo mi nombre? Sale simplemente es poner su nombre y sale. No me Inmediatamente sale hay un para poner cajoncito ahí. nombre, me sale otra cosa. Creo que es ella quien puso el número en la parte donde debe ir su nombre. Ah, ya, ok. Usted ha puesto un número, ya no hay problema. Sé Ay, que es Dios, usted. ¿qué hice? Auxilio. No hay problema. Déjelo ahí, vamos a empezar. No se preocupe. No comparta pantalla. ¿Quién está? Yo, perdón, quería saber cómo arreglar esto y ahora entiendo por qué salí rara. Ya. Deje de compartir, por favor. Los estoy viendo ustedes. ¿Cómo dejo de...? Ya, este botoncito. Listo. ¿Ya no se ve? Ya no. Ahora no me veo yo. A ver, vamos a compartir de nuevo el mío. Ya está. Estamos bien. Solamente hay 33 jugadores. No sé qué pasó con los demás. ¿Algún problema? 34 jugadores. ¿Alguno más no ha podido acceder? Por favor, díganme qué problema tienen. Si tuvieran algún problema y no pueden, pueden hacerlo a través del chat. Me ponen su respuesta. Vamos a empezar, ¿ya? Para no demorarnos mucho, si no nos va a tomar mucho tiempo. Vamos 35, vamos a empezar. Atentos, por favor. El tema es síndrome nefrótico. Tienen 30 segundos por cada pregunta. Ustedes en su celular van a ver solamente las opciones en colores y en la pantalla tienen que ver la pregunta. Esta es la primera pregunta. Son hallazgos característicos del síndrome nefrótico, excepto, y ahí están las alternativas. En rojo, hiperalbuminemia. En azul, hiperlipidemia. Amarillo, edema. Y en verde, proteinuria. Marquen sus respuestas. Elijan una de las opciones. Ya se va a acabar el tiempo. Y se acabó. Ok, tenemos a una persona que ha marcado proteinuria, 4 que han marcado edema. Y como pueden ver, ¿no? La pregunta era excepto, ¿no? La respuesta correcta es hiperalbuminemia, porque en el síndrome nefrótico hay hipoalbuminemia, que ya lo vamos a ver en el desarrollo del seminario. Pero miren, este juego nos sirve para que veamos dónde están nuestros errores y que tengamos que enfatizar en eso durante el desarrollo del seminario, que va a quedar en responsabilidad de quienes van a exponer, que dejarle bien en claro a sus compañeros cuáles son las características del síndrome nefrótico. ¿Ya? Sigamos. Siguiente pregunta. Muy bien.
están los primeros lugares. La causa más común del síndrome nefrótico en la niñez es lupus eritematoso sistémico, enfermedad de cambios mínimos, diabetes o hepatitis B. Pongan sus respuestas. Se acabó el tiempo. Muy bien. Esta pregunta les ha ido mejor. Sí, algunos han marcado les. Ok, sigamos. Muy bien. Están sus compañeros que están en los primeros lugares. Siguiente pregunta. ¿Es indicador de buen pronóstico en pacientes con enfermedad de cambios mínimos? Disminución de la fiebre, buena respuesta a la antibiótico-terapia, incremento del peso o buena respuesta a corticoides. Excelente, esta pregunta la están respondiendo más rápido, según veo. Muy bien. Sí, mucho mejor. Excelente. De todas maneras, hay algunos que han tenido sus errores. Y eso es genial. Justamente para eso es el desarrollo del seminario, para que puedan aclarar las dudas que tengan. Siguiente. Muy bien, los alumnos que están en primer lugar. Siguiente pregunta. ¿Son complicaciones del síndrome nefrótico excepto? Muy bien, pero han visto, hay una gran proporción de compañeros que tienen mal el concepto, ¿no? La principal son complicaciones del síndrome nefrótico excepto la hemoptisis, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Doctora, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Sí. Tengo un problema con el Kahoot acá, es que lo que pasa es que en mi pantalla solamente aparecen los cuadrados con los colores, no me salen ni la pregunta ni las alternativas. No se preocupe, lo que pasa es que usted tiene que ver en la pantalla que yo estoy compartiendo las alternativas y en su celular solamente salen los símbolos y usted marca el que está viendo en la pantalla que es la correcta. A todos les sale así, es normal. Ok, ya, ok. Sigamos. La quinta pregunta. ¿Son causas de síndrome nefrótico congénito excepto diabetes, trastorno genético, sífilis congénita, lupus eritematoso sistémico infantil? Elijan. Se acabó el tiempo. Muy bien. Excepto diabetes gestacional, ¿verdad? Ahí también tenemos como causas. Algunos han marcado sífilis congénita. Ahora van a ver cuando expongan sus compañeros, vamos a aclarar eso, ¿no? Una de las causas principales del síndrome nefrótico congénito son las infecciones, ¿no es cierto? Congénitas, como la sífilis congénita. Ok, sigamos. Muy bien, Alejandra. Sigamos. La última pregunta. ¿Son parte de la barrera de filtración glomerular, excepto? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos también que la barrera de filtración, recuerden, el túbulo no tiene nada que ver, ¿no es cierto?
pero ha habido una gran cantidad de personas que también han marcado podocito diciendo teleovascular, y eso es parte de lo que viene a ser la barrera de filtración glomerular, y ya lo vamos a hablar durante el desarrollo del seminario. Ok. Esas es todas las preguntas. Vamos a ver quién ganó. A ver, tercer lugar, Daniel, felicidades. Segundo lugar, Alejandra. Muy bien, ¿quién está en primer lugar? Felicidades, Sebastián. Muy bien, y cuarto y quinto puesto también meritorios. Vamos a ponerlos acá. Alejandra y Sebastián, ¿cierto? Primer lugar. Ok. Entonces, no se preocupe. Esto no va a influir en su nota, pero me sirve a mí para guiarme qué puntos deberían incidir aquellos que van a exponer hoy día en el seminario, y nos va a permitir a nosotros hacernos una idea de cómo estamos viendo también, lo cual es excelente. Me parece muy bien aquellos alumnos que están en los primeros lugares, están haciendo las cosas bastante bien, y aquellos que no les ha ido tan bien, presten atención a sus compañeros que van a exponer y resuelvan sus dudas, que este es el momento. Ok, el día de hoy va a exponer, a ver, déjenme ver. Quisiera por favor que me confirmaran y me corrigieran si es que estoy mal. En este turno ya han expuesto el grupo de Abrejú García Margot, ya también he expuesto el grupo de Angulo del Río Andrés, el grupo de Becerra Anaya Clara y el grupo de Celis Rojas. Entonces, se supone que hoy el grupo de Joshua Bertlosch, discúlpame si no pronuncio bien tu apellido, el grupo de Joshua, el grupo de Jonathan Bernabé, ¿está presente? Sí, profesora. Sí, doctora. Ustedes todavía no han expuesto, ¿verdad? no, todavía No, no. Ok. todavía. Ya. Entonces, prepárense, por favor, preparen su PPT para poder exponer en este momento. ¿Está bien? Doctora, voy a compartirlo. Me avisa si se puede visualizar, por favor. Por supuesto, dime. ¿Me avisas cuando lo hagas? Ya lo estoy haciendo. Me avisa si... Sí, está bien. Sí se nota. Ok. Ya. Antes de que empiecen, por favor, las exposiciones van a durar entre 20 a 25 minutos como máximo para tener tiempo para las preguntas, para las dudas que hayan quedado en sus compañeros, por favor. Son 1, 2, 3, 4, 5 por grupo, 5 minutos por alumno. Chicos, ¿ya están listos? ¿Quién es el primero del grupo que va a exponer? ¿Está en el orden en el que están ahí los integrantes? No. No, doctor, está en desorden. Doctora, ¿me escucha bien? Exponer primero? Soy Bonilla, pero ¿A quién le toca exponer primero? ¿A quién le toca exponer primero de tu grupo? A Eric. Eric, ¿estás presente? Sí, doctora. Ya, empieza por favor. Me avisas cuando voy pasando. Ajá, ya empezamos. Okay.
Buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. Primero vamos a definir que el síndrome nefrótico va a ser un complejo clínico que va a englobar lo que va a ser la proteinuria masiva, con pérdida diaria de proteínas en la orina de 3,5 gramos o más en adultos. También la hipoalbuminemia, que con unas concentraciones plasmáticas de albúmina inferiores a 3 gramos por decilitro. También edema generalizado, que es la manifestación clínica más evidente. Y la hiperlipidemia y lipiduria. Las causas del síndrome nefrótico van a ser diversas y van a compartir una fisiopatología común. En todas ellas se va a producir una desorganización de las paredes capilares glomerulares que se va a traducir en un aumento de la permeabilidad frente a las proteínas plasmáticas. Cualquier aumento de la permeabilidad secundario a las alteraciones estructurales o físico-químicas de la membrana basal glomerular va a permitir la salida de las proteínas del plasma hacia el filtrado glomerular. Cuando se produce una proteinuria muy intensa o de larga duración, las concentraciones de albúmina sérica se reducen, lo que va a producir hipoalbuminemia con disminución de la presión coloidosmótica plasmática. La consiguiente reducción del volumen intravascular y del flujo sanguíneo renal va a activar un aumento en la liberación de la renina por las células yuxtaglomerulares renales. A su vez, esta renina va a estimular lo que va a ser el eje angiotensina-aldosterona, lo que induce la retención de sal y agua por los riñones. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente. Ya te pasaste. Esta tendencia se va a agravar por la disminución de factores natriuréticos en la secreción cardíaca. En presencia de una proteinuria mantenida, estas alteraciones se van a agravar todavía más el edema, y si es que no se corrige puede provocar un edema generalizado, que se le va a llamar anasarca. Al principio no aparece azoemia, tampoco hematuria o hipertensión, y si es que aparecen, estos van a ser leves. Y no está muy claro todavía cómo aparece la hiperlipidemia. Ahora, parece que la hipoalbuminemia estimula un aumento de la síntesis de lipoproteínas en el hígado, o que la proteinuria masiva va a determinar la pérdida de un inhibidor de su síntesis. Además, se va a alterar el transporte de las partículas lipídicas circulantes y la degradación periférica de las lipoproteínas. La lipiduria, a su vez, va a reflejar un aumento en lo que va a ser la permeabilidad de la membrana basal glomerular frente a las lipoproteínas. La frecuencia relativa de las diversas causas del síndrome nefrótico van a variar según la edad. Por ejemplo, en niños de 1 a 7 años de edad, el síndrome nefrótico casi siempre está producido por una lesión primaria en el riñón, mientras que en el caso de los adultos, con frecuencia se va a deber a manifestaciones renales de una enfermedad sistémica. Las causas sistémicas más comunes del síndrome nefrótico en adultos van a ser diabetes, amiloidosis y lupus eritematoso sistémico. Las lesiones glomerulares primarias más importantes que característicamente van a conducir a lo que va a ser el síndrome nefrótico son la glomeruloesclerosis focal y segmentaria y la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos va a ser muy importante en niños, mientras que la glomeruloesclerosis focal y segmentaria va a ser más importante en adultos. También vamos a tener otras dos lesiones primarias adicionales, que va a ser la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa, que también van a producir lo que va a ser el síndrome nefrótico. Ya. Dentro de la evaluación diagnóstica, para ver si la persona padece de esta afección, dentro de este grupo de evaluación se va a encontrar la exploración física, que incluye la búsqueda de hallazgos que sugieren una afección sindrómica, o neoplasia maligna, o también un lupus eritematoso sistémico. O también puede tener complicaciones del síndrome nefrótico, como coágulo de sangre, peritonitis o celulitis también. Puede haber hipertensión, especialmente en pacientes con glomeruloesclerosis focal o glomerulonefritis membranoproliferativa. La evaluación inicial de un niño con sospecha de síndrome nefrótico debe establecer diagnóstico de síndrome nefrótico. Las pruebas que se aplican van a detectar las causas y las complicaciones más probables. Van a existir dos tipos de aplicaciones para las pruebas, pero va a ser dependiendo del caso. Van a haber pruebas que se van a realizar a todos los pacientes para ver un descarte, y otra que se va a hacer a pacientes en los que se sospecha de que se está produciendo esta afección. Por ejemplo, en todos los pacientes se hace una prueba de conteo sanguíneo completo. Este examen lo que busca es detectar cambios
en la hemoglobina. Por ejemplo, si la hemoglobina se encuentra elevada, puede ocurrir debido a la hemoconcentración del volumen intravascular del líquido, que se mueve hacia el espacio intersticial. Y puede haber anemia, que como sabemos es la sangre sin suficientes glóbulos rojos sanos. Si hay enfermedad renal crónica o una causa secundaria como lupus eritematoso sistémico o malignidad, la depresión de glóbulos blancos o plaquetas también plantea preocupaciones de que se pueda desarrollar el LES, el lupus eritematoso sistémico o alguna otra malignidad. Por otro lado tenemos el examen químico, que dentro del desarrollo de la afección puede hallarse la hiponatremia, que típicamente va a ser leve. Este será un hallazgo común debido a la secreción de la hormona antidiurética secundaria. El volumen intravascular del calcio total va a descender, va a ser bajo, y esto se va a causar debido a la baja albúmina sérica, ya que un 50% de calcio normalmente se une a la albúmina. El calcio ionizado suele ser normal, pero puede ser bajo. Posiblemente esto se debe a la pérdida urinaria de 25-hidroxivitamina D. Luego tenemos el otro examen, que es los valores de creatinina. La creatinina sérica elevada no relaciona con la depresión del volumen intravascular. Es más común en la glomeruloesclerosis focal y el síndrome nefrótico secundario. Puede estar disminuida si hay una depresión significativa del volumen intravascular en el síndrome nefrótico idiopático. Luego tenemos el examen de los niveles de complemento, que en la glomerulonefritis membranoproliferativa el C3 es bajo comúnmente, y el C3 y el C4 son típicamente bajos en la nefritis lúpica. Luego del otro examen tenemos la radiografía de tórax, que se va a dar en raras ocasiones porque puede detectar indicios de malignidad. Luego tenemos los exámenes que se van a realizar en pacientes seleccionados que se cree que se esté desarrollando las afecciones. Tenemos el examen de anticuerpo antinuclear, que consiste en pruebas de detección de lupus eritematoso sistémico en niños, mayores y adolescentes. Esto se hace el examen si hay signos y síntomas que sugieren que el niño padece de la afección. En algunos casos se puede indicar serologías adicionales para la detección del lupus eritematoso sistémico si la sospecha es muy alta. Luego tenemos las pruebas virales de VIH, hepatitis B y C, que son pruebas de detección en niños o adolescentes con sospecha de caso de síndrome nefrótico. También tenemos la biopsia de riñón, que se realiza una biopsia a pacientes con enfermedad resistente a los esteroides, en adolescentes mayores o pacientes con otros hallazgos que sugieren una causa distinta. Luego tenemos la prueba genética, que es más recomendable aplicarla cuando se está ante un caso de síndrome nefrótico congénito y infantil o una enfermedad sindrómica, enfermedad familiar, o también si es que hay algún antecedente de que se pueda desarrollar. Las pruebas genéticas se utilizan cada vez más en niños con enfermedad resistente a los esteroides. Por último, vamos a tener las pruebas específicas de histología. En cuanto a las complicaciones del... Uy, ¿qué pasó? En cuanto a las complicaciones del síndrome nefrótico, tenemos principalmente tres, que son infecciones, tromboembolismo y daño agudo renal. Sin embargo, cabe mencionar que tenemos un amplio rango, por ejemplo, el edema, que se da por un aumento generalizado de la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Porque como hay hipoalbuminemia, hay una infección de la presión oncótica y lo que va a conducir a hipertensión. En cuanto a las infecciones, la más común es la celulitis y en el 2 a 6% de los casos se puede presentar peritonitis bacteriana espontánea. La etiología de las infecciones puede ser desconocida, pero generalmente es por pérdida de opsoninas y de inmunoglobulinas. También hay una susceptibilidad especial a los organismos encapsulados, como es el que tenemos en la imagen, que es Streptococcus pneumoniae. Después tenemos el tromboembolismo, que generalmente se da por trombosis en la vena renal y también por embolia pulmonar
pulmonar. Es más común en adultos, es un 40% aproximadamente, y en niños es de 3 a 5%. La causa del tromboembolismo es múltiple, pero generalmente es pérdida de trombina 3, aumento de la síntesis hepática de factores por la vida. El daño renal agudo generalmente es por una disminución por el volumen intravascular, como lo vemos en la imagen, por falla cardíaca y por uso de drogas neurotóxicas. Si hay eritropoyetina, sabemos que es el principal eritropoyetina, entonces esto genera una anemia. Nos bloqueamos. Ay, ¿qué pasó con su volumen? Focal y segmentaria se va a caracterizar por la afectación de algunos glomérulos, pero no en todos. Vamos a tener dos tipos de afectación, que va a ser la focal por esclerosis y la segmentaria, que va a ser por la afectación de segmentos dentro de cada glomérulo afectado. Este cuadro visualiza la esclerosis focal y segmentaria puede ser primaria, que se llama idiopática, o secundaria. Algunos de los siguientes trastornos que voy a mencionar, asociada a otros trastornos como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que va a ser nefropatía VIH, o el consumo de heroína, nefropatía por heroína. También como episodio secundario en otros tipos de glomérulos, ahí vamos a tener, por ejemplo, la nefropatía inmunoglobulina A, también como mala adaptación por formas congénitas o hereditarias. Las formas autosómicas dominantes se asocian a mutaciones de las proteínas del citoesqueleto y de la podocina, dado que ambas son necesarias para mantener la integridad de los podocitos. Además, una variante de la secuencia del gen de la apolipoproteína L1, de forma secundaria, además de insuficiencia renal en pacientes de origen africano. La glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria representa aproximadamente el 20 al 30% de todos los casos de síndrome nefrótico. Es una causa cada vez más frecuente de este trastorno en adultos y sigue siendo un desencadenante habitual en niños. En cuanto al curso de la enfermedad y el pronóstico, vamos a tener principalmente dos criterios, que es la respuesta a esteroides, que es un buen pronóstico, porque en el Hospital Loaiza se hizo un estudio en el servicio de nefrología en los pacientes que presentaban glomerulonefritis. Entonces, los principales hallazgos fueron deterioro renal, con incremento de creatinina e insuficiencia renal terminal. También hubo remisión de proteinuria en los pacientes que fueron tratados con esteroides. También se usaron antihipertensivos. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, el tratamiento con esteroides determinó mayor supervivencia renal y probabilidad de remisión de proteinuria. Además, esto se ve evidenciado porque el 80% de los pacientes que respondieron a la terapia con corticosteroides no presentaron un relapso de la enfermedad hasta más o menos 8 años después. Sin embargo, en los pacientes esteroide resistentes, digamos, los números fueron mucho menos alentadores. La inclusión y la discriminación, pero cuando ellos parece ser que tienen vía libre para burlarse de todo el mundo. Ahora vamos a hablar sobre la morfología de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Como habíamos dicho, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la enfermedad va a afectar inicialmente solo a algunos de los glomérulos, por eso que se llama focal. Y en la forma primaria de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, inicialmente solo se afectan los glomérulos yuxtamedulares. Cuando progresa la enfermedad, se acaban afectando todos los niveles de la corteza. El estudio histológico de la glomerulosclerosis focal y segmentaria nos va a mostrar lesiones que afectan a algunos penachos dentro de un glomérulo, pero que estos respetan los demás, por eso es que se llama segmentario.
Por lo tanto, la afectación va a ser focal y segmentaria. En los glomérulos afectados se va a observar un aumento de la matriz mesangial, obliteración de las luces capilares y depósitos de masas hialinas y gotículas de grasa. En los glomérulos afectados, el estudio mediante inmunofluorescencia va a mostrarnos un atrapamiento inespecífico de inmunoglobulina. En general va a ser la inmunoglobulina M y complemento en las áreas de hialinosis. El estudio con microscopía electrónica nos va a mostrar también borrado de los pedicelos de los podocitos, igual que sucede en la enfermedad de cambios mínimos. Con el tiempo la enfermedad progresa y se produce una esclerosis global de los glomérulos con una llamativa atrofia tubular y fibrosis intersticial. Este cuadro avanzado resulta difícil de distinguir de otras formas de glomerulopatía crónica. Se caracteriza por el colapso del penacho glomerular y la hiperplasia de los podocitos. Se trata de una manifestación más grave de la glomerulosclerosis focal y segmentaria que puede ser idiopática o asociarse a la infección por VIH, también la toxicidad secundaria a fármacos y algunas lesiones microvasculares. El pronóstico de esta enfermedad es especialmente malo. Ahí mismo podemos observar una imagen, es una imagen a gran aumento de glomerulosclerosis focal y segmentaria. La tinción que se usó fue ácido periódico de Schiff. Aquí podemos observar una vista como una masa de luces capilares obliteradas, también cicatrizadas con cúmulos de material de la matriz que ha sustituido una porción del glomérulo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la nefropatía membranosa. Es una enfermedad que es lentamente progresiva, más frecuente entre los 30 y 60 años. Morfológicamente se caracteriza por la presencia de unos depósitos subepiteliales que contienen inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal glomerular. En las fases precoces del proceso, los glomérulos muestran una apariencia normal en la microscopía óptica, pero en los casos ya bien desarrollados se va a observar un engrosamiento difuso de la pared capilar. Aproximadamente en el 85% de los casos, la nefropatía membranosa se va a deber a autoanticuerpos que muestran una reacción cruzada con antígenos expuestos de los podocitos. En la nefropatía membranosa secundaria, la enfermedad es secundaria a otros trastornos, como infecciones, puede ser hepatitis B crónica, sífilis, paludismo, también a tumores malignos, sobre todo carcinoma de pulmón y de colon, lupus eritematoso sistémico y otros procesos autoinmunitarios, exposición a las sales inorgánicas y también a fármacos como el captopril o antiinflamatorios no esteroideos. Bien. En cuanto al curso de la enfermedad, de forma general, es malo para ambos, para la glomerulopatía de C3 y para la glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por el inmunocomplejo. El 50% de estos pacientes terminan desarrollando la enfermedad renal en estadio final a los 10 años y el 90% la desarrolla a los 20 años. Además, tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen a su vez un síndrome nefrótico o una insuficiencia renal, entonces para ellos el pronóstico es aún peor. Entonces, no me vengan con que lloran. Como decía Gardel, no me lloren, crezcan. Y no dejen de pensar en ustedes, porque parecería que las víctimas de esto eran ustedes. Vamos a hablar sobre la morfología de la nefropatía membranosa. La principal característica histológica de la nefropatía membranosa, como ya dijimos, es el engrosamiento difuso de la pared capilar. El estudio con microscopía electrónica va a mostrarnos que este engrosamiento se va a deber en parte a unos depósitos subepiteliales que van a estar agrupados contra la membrana basal glomerular, que van a estar separados entre sí por pequeñas protrusiones a modo de espigas de la matriz de la membrana basal glomerular y formados como reacción a los depósitos. Esto vamos a conocer como el patrón de espiga y cúpula. Conforme progresa la enfermedad, estas espigas se van cerrando por encima de los depósitos y los acaban incorporando a la membrana basal glomerular. Además, al igual que en otras causas del síndrome nefrótico, los podocitos presentan un borrado de los pedicelios. En fases más avanzadas de la enfermedad, los depósitos incorporados pueden romperse y al final van a desaparecer, dejando así cavidades en el interior de la membrana basal glomerular. Los depósitos continuados de la matriz de la membrana basal provocan un engrosamiento progresivo de la membrana basal. Al progresar el cuadro, los glomérulos pueden esclerosarse. El estudio con microscopía con inmunofluorescencia va a mostrar unos depósitos granulares típicos de inmunoglobulinas y complemento a lo largo de la membrana basal glomerular. Siguiente, por favor. Aquí vamos a observar tres imágenes.
La primera imagen de la izquierda es un depósito granular característico de inmunocomplejos circulantes in situ. En la imagen del medio vamos a observar engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, y en la de la derecha es un diagrama esquemático que ilustra los depósitos subepiteliales, el borrado de los pedicelos y la presencia de las espinas de material de la membrana basal entre los depósitos inmunitarios. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la glomerulonefritis membranoproliferativa y también la enfermedad por depósitos densos. Histológicamente se caracteriza por tener alteraciones en la membrana glomerular y también en el mesangio, y también por tener proliferación de células glomerulares. Esta enfermedad representa del 5 al 10% de todos los casos de síndrome nefrótico idiopático, tanto en niños como en adultos. Y en algunos pacientes pueden presentar solo hematuria o proteinuria, y otros tienen un cuadro combinado tanto de síndrome nefrótico como nefrítico, es decir, hematuria y proteinuria a la vez. En el pasado se reconocían dos tipos fundamentales de glomerulonefritis membranoproliferativa, el tipo 1 y el tipo 2, pero según hallazgos de inmunofluorescencia, hallazgos microscópicos, así como de la patogenia, actualmente se trata de dos entidades distintas, llamadas glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 y la enfermedad por depósitos densos, que era la tipo 2 en la antigüedad, pero que ahora solo se llama por depósitos densos. En la de tipo 1 es la más frecuente, ya que se observa que aproximadamente el 80% de estos casos se dan del tipo 1. Siguiente, por favor. Hablando de su morfología, en los glomérulos de la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2 son grandes y muestran una acentuación de su aspecto lobulado. Hay una proliferación de células mesangiales y también endoteliales, y se puede visualizar una infiltración leucocítica. La membrana basal glomerular aparece engrosada y la pared capilar glomerular presenta un doble contorno, como un aspecto de riel de tren, y se puede poner en manifiesto por tensiones argénticas y otras. También se da la duplicación de la membrana basal glomerular, y esto se debe a la extensión de las prolongaciones de células mesangiales e inflamatorias que van hacia las asas capilares periféricas, y también se pueden observar depósitos de matriz mesangial. La glomerulonefritis... ¿Sigue compartiendo la pantalla? Disculpen. Sí, lo siento. Tuve problemas con el internet. Ahorita lo comparto. Okay. Espera. ¿Ves la pantalla ahí? Sí. Okay. Como se seguía explicando, se pueden encontrar depósitos electrodensos subendoteliales bien definidos. Por inmunofluorescencia se pueden encontrar depósitos de C3, inmunoglobulina G y componentes precoces del complemento, lo que indica que hay una patogenia asociada a inmunocomplejos. Siguiente, por favor. En la imagen de la izquierda, lo que se puede ver es la glomerulonefritis membranoproliferativa, donde se muestra una ¿Ahora qué pasa? de la célula mesangial de la membrana basal. Hay filtraciones leucocíticas, y en la
imagen de la derecha, lo que se puede ver es una representación de los dos tipos de glomerulonefritis. En el tipo 1, enfermedad por depósitos densos se caracteriza, valga la redundancia, por depósitos densos. Defender a una feminista, ¿verdad, Joan? Qué mal defender a una feminista. Eso es de Mangina y huele braga, como estamos leyendo. Que una chica diga que yo soy feminista, ¿sabes? Automáticamente, a ojos de la automáticamente Por favor. Podemos teorizar todo lo que queráis, pero lo que se da es que hay chicas normales y corrientes que se autodenominan feministas y no tienen ninguna maldad. Los verdaderos feministas, ya le voy a dar muchísimo material a Ramplana, somos precisamente nosotros. Simplemente. Exacto, es una etiqueta. Lo que tiene planos en la familia. Me dice uno por el chat, parecéis críos inmaduros. ¿Me explicas por qué? Pues no, igual puede ser. Yo creo que No me niego. pero a ver, Congénito se presenta aproximadamente a los 3 primeros meses de vida. Es una condición muy rara. Se presenta en 3 por cada 100.000 niños en el mundo. Mayor prevalencia en Finlandia y en Perú es totalmente desconocido. Es anemia, edemas. También hay signos que son menos frecuentes como hipertensión, insuficiencia renal y hematuria. Hay causas, pero están agrupadas en causas primarias y secundarias. Primero, las causas secundarias generalmente son infecciones congénitas como sífilis, viruela y VIH. También podemos incluir la lupus eritematosa sistémica y en las causas principales tenemos lo que son las mutaciones genéticas, principalmente para el funcionamiento y filtración de la barrera glomerular. Las principales genes afectados son NPHS1 y NPHS2. N1 codifica la nefrina y NPHS2 codifica lo que es la podosina. Ejemplo, los pacientes que tienen la mutación en NPHS1 van a presentar el síndrome nefrótico en las primeras semanas de vida. Va a haber proteinuria masiva y está asociada con, digamos, desarrollos fatales. Sin embargo, hay la forma, siempre está presente leve. También se caracteriza porque durante el nacimiento trófica. En el caso de la mutación en el gen NPHS,
los síntomas aproximadamente después del primer mes de vida. Y hay mucho. Generalmente los síntomas son extrarrenales, como con mutaciones en el gen WT1, como el que se da en el síndrome de Dennis-Drush, defectos en el ojo, Adicionalmente, las proteínas de alta densidad se encuentran bajas o en niveles normales, lo cual genera un elevado riesgo cardiovascular de los pacientes con síndrome nefrótico, sin desestimar la influencia de la hipercoagulabilidad, hipertensión arterial y deterioro de la función renal, que son frecuentes en estos pacientes y sin duda relevantes como factores que influencian un pronóstico adverso cardiovascular. Hipercoagulabilidad. Los niveles séricos de múltiples factores procoagulantes, anticoagulantes y fibrinolíticos se ven alterados en el síndrome nefrótico, con un efecto neto que favorecen los fenómenos tromboembólicos, tanto venosos como arteriales. Esto se explica por pérdidas urinarias de antitrombina 3, proteína C, S y factores de coagulación 9, 11 y 12, junto con los valores incrementados de fibrinógeno, activa el plasminógeno tisular y un aumento en la agregabilidad planetaria. Todo empeorado por fenómenos como hemoconcentración, estasis venosa, inmovilidad, procesos infecciosos y uso de esteroides,
por la activación de la cascada de coagulación por inmunocomplejos. Falla renal aguda. Las alteraciones hemodinámicas metabólicas hematológicas propias del síndrome nefrótico pueden generar deterioro en la función renal y se presenta falla renal aguda en estos pacientes por varios mecanismos. Proteinuria. La excreción urinaria normal de proteínas es menor de 150 miligramos en 24 horas, aunque se ha sugerido aceptable hasta 300 miligramos, que corresponden a 20 a 30 miligramos de albumina, 10 a 20 miligramos de proteínas de bajo peso molecular que se filtran libremente por el glomérulo y 40 a 60 miligramos de proteínas de secreción tubular. El síndrome nefrótico se caracteriza por una hinchazón grave, orina con espuma, aumento de peso, fatiga y pérdida de peso. Las causas más comunes en adultos incluyen abscesos abdominales, ¡Ay, mi sofá! hepatitis B o C y endocarditis. Las complicaciones más frecuentes son los coágulos sanguíneos, los niveles altos de colesterol en sangre y la mala nutrición. Gracias. Ok. ¿Alguien de los participantes tiene alguna pregunta para el grupo? ¿No? Doctora, a mí me gustaría realizar una pregunta. ¿Puedo? Claro. Buenas noches. Sí, me gustaría saber cuáles vendrían a ser las diferencias sobre la enfermedad idiopática de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y cementaria. Muy bien, muy buena pregunta. Daniela, por favor. Daniela, ¿estás ahí? ¿Alguien más de su grupo? Joshua, tal vez quieres contestar a tu compañera. ¿Me están escuchando? Joshua. Hola, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Carla, por favor, repite la pregunta a Joshua. Sí, claro. La pregunta. Quisiera saber cuál es la diferencia entre la enfermedad idiopática de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. O sea, ¿cuáles vendrían a ser las diferencias básicas? ¿Escuchaste la pregunta, Joshua? Sí, doctora, sí. Ya, la enfermedad de cambios mínimos es un trastorno renal que puede llevar al síndrome nefrótico y tiene un conjunto de síntomas que incluye proteínas en la orina y en cambio la glomerulonefritis no incluye estas proteínas en la orina. Lo que se me ocurre. Ok, Carla, la diferencia entre la enfermedad de cambios mínimos es precisamente porque se llama cambios mínimos porque morfológicamente cuando hagan una biopsia renal no van a encontrar cambios histológicos, ¿ya? Mientras que la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como su nombre lo dice, esclerosis, va a haber una esclerosis glomerular, va a haber un daño del glomérulo y este va a ser de tipo focal y segmentario, es decir, va a ser en segmentos y focalmente dentro del glomérulo, no todo el glomérulo, el glomérulo no va a estar afectado completamente, no globalmente, sino focalmente. Y va a ser por zonas en el riñón que sus glomérulos van a estar afectados. Esa es la diferencia. La diferencia es morfológica. Ahora, que si bien uno tiene más o menos proteinuria, es cierto,
pero eso obedece justamente también a los cambios que hay en el glomérulo. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Ok. Una pregunta que voy a hacer yo es, de las características que tiene el síndrome nefrótico, que son pues la hipoalbuminemia, el edema, la proteinuria, ¿no? La hipercolesterolemia, ¿alguien del grupo me puede decir cuál de ellos es la más importante y la que va a determinar todo el cuadro clínico del paciente, la que nos puede explicar toda la patofisiología? Daniela, tal vez no ahora estoy seguro. puedes contestar. O, bueno, Joshua, dime. No estoy seguro, pero creo que es la hiperlipidemia. Ok, ¿alguien más del grupo? ¿Jonathan? ¿O Alejandra está? Dime, Alejandra. Yo creo que es principalmente el daño renal, porque del riñón dependen muchas cosas. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, la retención de sodio que va a implicar aumento de la hipertensión arterial. También la producción de eritropoyetina se ve afectada, por lo que el paciente tiende a tener anemia. Entonces, la anemia es una condición para estar más susceptible a desarrollar diferentes patologías más. Entonces, el cuadro se agranda más y más. Claro, el daño renal es fundamental. El síndrome nefrótico es un síndrome renal, de afectación renal. Pero me refiero a cuál de todas las características, o sea, de los componentes del síndrome. Recuerden que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Por eso les mencionaba, ¿no? Dentro de las características del síndrome nefrótico, de los componentes de este síndrome, lo que lo hacen un síndrome, que son el edema, la proteinuria, la hipoalbuminemia, la hipercolesterolemia. ¿Cuál de ellos es el más importante? Jonathan, por favor. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, doctora. Dime, bueno, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál de ellos te parece a ti? Dime nomás, no hay ningún problema. Como pueden hacerse en los exámenes físicos según la lectura, se pueden encontrar edemas bilaterales en las extremidades, por ejemplo, por lo que considero un fuerte indicador de esta enfermedad. Claro, junto con exámenes en orina que puedan indicar una proteinuria. Así es. Bueno, el componente más importante de este síndrome, el que va a definir este síndrome y que explica el edema, la hipoalbuminemia y todo, es la proteinuria. Cuando ustedes vean a un paciente con edema y todo lo demás, pero que en el examen de laboratorio, en el examen de orina, le sale proteinuria, ustedes van a estar identificando un síndrome nefrótico, y ahí es cuando ustedes se van a preguntar cuál es la causa en este paciente. Y en este paciente van a tener que tomar en consideración pues la edad, van a tener que tomar la consideración si tiene alguna infección, si tiene algún trastorno genético, van a investigar para definirlo como síndrome nefrótico, porque edema puede ser porque es un paciente cardíaco, edema puede ser porque es un paciente con problemas venosos. Entonces, el edema puede ser de muchas cosas. Entonces, te va a venir un paciente con cierta sintomatología que cuando tú le hagas exámenes y la historia clínica y todo, en el examen el indicador más importante va a ser la proteinuria, pero no cualquier proteinuria, tiene que ser una proteinuria en rango nefrótico. ¿Cuánto es el valor de la proteinuria en rango nefrótico? ¿Quién me puede decir, por favor? Mayor a 3.5 gramos. Así es, 3.5 gramos en 24 horas. Para medir la proteinuria, lo que ustedes le van a pedir al paciente es que colecte su orina todo un día. Ese paciente va a colectar su orina, tiene que orinar en una botella, en un envase, lo que sea, y esa orina que ha juntado de las 24 horas la va a llevar al laboratorio. Ahí van a medir cuánta proteína ha perdido en el día. Y cuando se encuentra un valor mayor de 3.5 gramos de pérdida en 24 horas, nosotros estamos hablando de una proteinuria en rango nefrótico, porque hay otras patologías que les pueden dar proteinuria, e incluso hay proteinuria fisiológica.
Si ustedes se hacen una proteinuria en 24 horas, se mandan a medir la proteinuria, después de haber hecho una maratón, van a tener elevación de excreción de proteína en la orina, de forma fisiológica, pero no en un rango nefrótico. La proteinuria fisiológica no debe pasar de 1 gramo en 24 horas. ¿Y por qué digo que la proteinuria es la manifestación más importante o el componente más importante de este síndrome? Porque si alguien pierde proteínas por la orina, eso va a causar todo el devenir posterior de sus síntomas. Por ejemplo, en lo que viene a ser el edema. ¿Por qué va a haber edema? Porque este paciente está teniendo proteinuria porque tiene un daño glomerular, tiene un daño del glomérulo, de la barrera de filtración glomerular, y está dejando su riñón, su glomérulo, está dejando escapar proteínas esenciales. Esta pérdida de proteínas en la orina lo que va a causar es que disminuya la presión oncótica. Y por un fenómeno de homeostasis es que la presión hidrostática le va a ganar a la presión oncótica y va a haber una salida de líquido hacia el intersticio desde los vasos sanguíneos para poder compensar esa presión oncótica disminuida, de modo que le va a dar edema al paciente. Después, ¿por qué va a haber dislipidemia? ¿Por qué va a haber alteraciones de los lípidos? ¿Por qué? Porque una de las proteínas que se va a perder también va a ser va a haber una depuración excesiva de diferentes proteínas plasmáticas, como las lipoproteínas de alta densidad, como son el HDL. Entonces va a haber un desbalance en lo que viene a ser la formación de los triglicéridos. Y este paciente va a resultar con una hipertrigliceridemia. Y va a tener una hipoalbuminemia. Entonces, por eso es que en el Kahoot, ¿no?, algunos se equivocaron, que les quede bien claro, lo que hay en el paciente es hipoalbuminemia, porque recuerden que el término anemia es del valor que hay, el valor vascular, el valor de algo en el vaso sanguíneo. Entonces, significa que como está perdiendo proteínas en la orina, hay pocas en la sangre. Entonces, hay proteinuria, hay hipoalbuminemia. Es correspondiente, es consecuente con lo que está pasando. Y va a haber una hipertrigliceridemia, va a haber toda una dislipidemia, porque se está perdiendo lípidos importantes como el HDL. Y también va a haber otra cosa más. A ver, ¿quién me puede decir con respecto a la sangre qué cosa va a producir el síndrome nefrótico? ¿Qué problema en la coagulación va a haber? A ver, alguien que expuso o cualquiera de los asistentes, por favor. ¿Alguien que me pueda decir? Doctora. No, dime. Hay una disminución de los inhibidores de la coagulación, entonces eso va a causar una hipercoagulabilidad. Así es, muy bien, Delia. Lo que va a haber es que va a haber un desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. ¿Por qué? Porque las proteínas plasmáticas van a estar eliminadas por vía renal, y esas proteínas plasmáticas tienen que ver en la cascada de la coagulación. Y entonces vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad. Yo también estoy igual que... va a haber un problema con la coagulación, ¿no? Va a haber una mayor predisposición a formar trombos. Estos pacientes van a tener una predisposición a formar trombos. No hemorragias como por ejemplo, una de las preguntas de Kahoot, que la respuesta excepto era hemoptisis. No, más bien en estos pacientes va a haber tromboembolias. ¿Por qué? Porque la pérdida de proteínas plasmáticas vinculadas a la cascada de la coagulación va a hacer que este paciente tienda a hacer coágulos. Y entonces vamos a tener un paciente con predisposición a hacer émbolos. ¿Qué más? ¿Qué otra complicación puede traernos el síndrome nefrótico? La susceptibilidad a las infecciones. ¿Por qué? Porque vamos a perder también por la orina las inmunoglobulinas.
Entonces, ustedes pónganse a pensar, cuando un paciente tiene proteinuria, Ahora viene lo bueno. ¿qué proteínas está perdiendo? A soportar el Está dolor. perdiendo proteínas, lipoproteínas, Si no me crees, por eso va a entrar en un estado de hipertrigliceridemia, va a estar perdiendo proteínas plasmáticas de la cascada de la coagulación y por eso va a estar en un estado de hipercoagulabilidad, va a estar perdiendo inmunoglobulinas y por eso va a ser susceptible a las infecciones. Eso es lo que quiero que se lleven de este seminario. Bien, con respecto a las causas, a la etiología, como bien me han explicado sus compañeros, hay muchas causas y el síndrome nefrótico predominantemente se va a manifestar en niños, como lo han visto, el síndrome nefrótico congénito, el infantil, ¿no es cierto? También vamos a tener personas mayores con síndrome nefrótico, pero hay una predominancia en ellos y por eso es muy importante que lo conozcamos. ¿Qué otra cosa? Cualquiera de la etiología, sea primaria, sea debido a un trastorno genético, sea debido a una infección congénita, sea debido en pacientes mayores a lupus, sea debido a VIH, a cualquier enfermedad que secundariamente dañe el glomérulo y nos produzca un síndrome nefrótico, cualquiera de ellas lo que va a hacer es dañar la barrera de filtración glomerular, que era la última pregunta que les puse en el Kahoot. Y entonces es muy importante que ustedes recuerden su curso de histología. ¿Qué cosa está formando la barrera de filtración glomerular? ¿Qué estructuras histológicas están formando la barrera de filtración glomerular? En lo que viene a ser la barrera de filtración glomerular, ¿a quién tenemos? Tenemos a los podocitos. Recuerden que los podocitos son las células epiteliales viscerales, ¿sí? Y tenemos, ¿quién más? Las hendiduras y los diafragmas que están entre los podocitos, la distancia que hacen entre ellos. Tenemos la membrana basal glomerular. Tenemos también al mismo endotelio vascular. Entonces, tenemos varios componentes de la membrana basal glomerular y cualquiera de las etiologías puede dañar en diferentes niveles, sea en el endotelio vascular, en la misma membrana basal glomerular, en los podocitos, puede dañar a cualquier nivel todas estas enfermedades. Pero lo que importa al final va a ser que este daño nos va a llevar a una pérdida de proteína y esta pérdida de proteína en la orina es la que nos va a dar todos los otros síntomas, todos los otros problemas con los que vamos a tener que lidiar con estos pacientes. Y bueno, con respecto al tratamiento, como lo han tratado también sus compañeros que han expuesto muy bien, tenemos diferentes tipos de tratamiento dependiendo de la causa. Cuando es una causa primaria, usualmente son los corticoides los principales, el principal tratamiento que se brinda. Cuando son causas secundarias, se da un tratamiento de sostén, de mantenimiento y un tratamiento de soporte de la enfermedad base que está causando este síndrome nefrótico. Entonces, va a darse un tratamiento sintomático y un tratamiento específico. Muy bien. Ok. Otra pregunta que me pareció importante. Doctora, yo tenía una pregunta. Sí, yo había entendido que la hiperlipidemia se daba porque al haber hiponatremia, esto se va a tratar de compensar con la síntesis de proteínas por el hígado. No sé si está bien. Es otra de las vías, pero lo que va a pasar es que en el síndrome nefrótico se va a depurar excesivamente las proteínas plasmáticas, el HDL y la lecitincolesterol acetiltransferasa, que también tiene que ver en la síntesis de la misma HDL, y esto se va a unir a lo que es el efecto de la baja presión oncótica en el plasma, y que va a hacer que el hígado sintetice más lipoproteínas de baja densidad, el LDL, que nos va a llevar a un desbalance. Tiene que ver con la vía de la anatremia también, eso va a ser posteriormente, pero eso tiene que ver ya en el desarrollo de la síntesis, no de las lipoproteínas. Pero quien va a generar la causa principal o el desbalance va a ser la misma pérdida de esas lipoproteínas del HDL en la orina, pero sí está vinculada a la vía, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda?
¿No? ¿Ninguna? Bueno, Por la aquí, idea era que pusieran... por aquí. Buenas noches, Dime, profesora. María. Ay, qué bueno que lo recordó. Tenía una duda sobre lo del esto de esto de los niños. ¿Necesariamente siempre va a ser congénito o tiene que ser también por alguna causa de, no sé, de repente la mamá consumía drogas cuando estaba dentro de su útero o algo? Solo digo. En los niños, la principal causa de síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos, que no se sabe la causa, pero está relacionada a lo que viene a ser defectos genéticos también. Pero que tenga que ver con el consumo de drogas, no sabría decirte. No sé si alguien del grupo que haya investigado un poco más nos pudiera compartir. O sea, lo que con su abuelita ahora no. Perdón, suele pasar. Me refiero a que la mamá de repente consumió algo que no debía consumir durante su embarazo y prácticamente el chiquito le nació así. Gracias. ¿Alguien del grupo que pudiera, por favor, responderle a María? ¿Delia o Alejandra? ¿A quién no le he preguntado? A ver, Jonathan ya habló, Joshua ha hablado, Delia también, Alejandra o Eric. Eric, estás callado. Eric, ¿aún sigues presente en el seminario? Creo que es tímido, Miss. Bueno. Joshua o Daniela, que quisieran ayudar a Eric. Eric me dice que me escucha entrecortado. ¿Los demás me están escuchando entrecortado? Disculpe. ¡Aló! ¿Se escucha? Ahora sí se escucha. ¡Mamá! Perdón. Joshua, ¿estás escuchándome bien? Alumnos, por favor. Doctora. ¿Me estás escuchando bien o se escucha entrecortado, Joshua? Se escucha bien, se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. ¿Podrías, por favor, decir algún comentario con respecto a lo que ha preguntado María? Yo no tengo ninguna información con respecto a que si la mamá consumía drogas tenga una predisposición para hacer una enfermedad de cambios mínimos. María, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Mucho gusto. Lo que quería saber, después de las interrupciones familiares temporales, es cómo es que los niños cuando nacen a veces con eso, genéticamente siempre eso también puede ser influenciado por algo que haya consumido la mamá que no debió comerlo, o yo qué sé, de repente el papá era así o sea, también por el consumo o algo así del padre, oído una vez por eso de fumones, pero sobre todo de la mamá, si consume algo que no debe en su embarazo, droga, alcohol, o yo que sé que se habrá comido tierra, tal vez algunas tienen antojo hasta de eso, la mía tenía solo antojo de dulces, y bueno, como que le puede pasar eso, debido a que eso come, también le puede ocurrir ese síndrome, o siempre tiene que ser genético. María, lo que pasa es que tu pregunta es muy amplia. La enfermedad de cambios mínimos no se conoce la causa, pero, o sea, se sabe que está relacionada a ciertos factores predisponentes, como reacciones alérgicas o medicamentos como Lynes, o incluso algunos lo han querido asociar al uso de vacunas. No tengo entendido que sea por el uso de alguna droga en particular. Precisamente tiene el nombre de enfermedad de cambios mínimos porque no se ha logrado saber su etiología. Dime, Joshua, estabas diciendo algo, disculpa que te... Sí, doctora, yo leí que hay casos que se producen de forma secundaria por el consumo de algunos fármacos. Así es, por algunos fármacos como Lynes, por ejemplo, ¿no? Gracias. Pero sí, pero drogas, no que yo tenga entendido, no lo he escuchado. No lo he leído tampoco. Doctora, ¿me escuchas? Sí, dime, ¿quién habla? Daniela, lo que pasa es que de verdad mi internet está
muy mal y hasta se me salió la exposición y me escucho entrecortada. Por Ok, respeto. no, Ahorita estoy contando, no, pero ¿sí me escucha bien? sí, no te Ya. preocupes. Este Por lo momento poco está que he bien. escuchado de la pregunta de María de algo de las drogas, sí, o sea, si causa predisposición a que una madre desarrolle, que el niño desarrolle síndrome, enfermedad de cambios mínimos. Ya, bueno, estaba buscando y no, o sea, no hay nada aparente, solamente que las causas pueden ser cuando hay reacciones alérgicas, uso de medicamentos que también hace predisposición a que se desarrolle esta enfermedad, tumores, algunas vacunas contra la gripe, la neumocócica, pero es poco frecuente, y infecciones virales también. Así es. Sí, es el síndrome nefrótico pues en niños, ¿no? En cambios mínimos, obviamente, ¿no? O sea, lo que hay que llevarnos de este seminario... disculpen, alguien estaba levantando la mano. Alejandro Benítez, dime. José Manuel Benítez. Yo acabo José de Manuel, buscar dime. y encontré, o sea, rápidamente me encontré que la Sociedad Española de Nefrología sí llega a considerarlo, pero como una relación que puede darse por otros motivos, ¿no? Entonces puede haber la posibilidad, pero que realmente no está 100% confirmado. Eso según el Claro, amigo. no está aprobada. Bueno, está genial que lo hayas encontrado bien. Doctora, Porque yo sí no disculpe, tenía Eric entendido me eso. dice que tiene problemas para conectarse. Está bien, no hay problema, ya estábamos por Al terminar. privado y me dice... No te Sí, me preocupes, lo dijo voy a que le mandar. comunique eso. Está bien, no hay problema, chicos. Bueno, con respecto a la etiología, solamente el último punto para terminar ya el seminario. Recuerden, la principal causa es síndrome nefrótico en niños, la enfermedad de cambios mínimos, y en los adultos la nefropatía diabética. ¿Ya? Entonces, solamente quiero que se lleven eso del seminario. ¿Cuáles son las características básicas del síndrome nefrótico? ¿Cuál es el componente principal? Que no hemos hablado, la proteinuria, que es el que va a desencadenar todo. Va a haber otras vías o sea, va a haber varias vías afectadas dentro de lo que viene a ser la coagulación, dentro de lo que viene a ser la dislipidemia, como también lo mencionó Delia, si no estoy mal. Y va a haber otras vías cruzadas, pero el principal viene a ser la proteína, que es el que va a desencadenar la mayoría de cosas. Chicos, felicitarles, están desempeñándose bien en su exposición. La idea era que expongan dos grupos, pero yo creo que lo más importante es que se lleven cosas claras a casa, con que hagamos una exposición bien hecha, y la siguiente no hay problema, el siguiente grupo expondrá, y podremos también hacer otras formas más interactivas. Les voy a rogar que bueno, traten de estar siempre presentes, ¿no? Y que puedan participar más activamente, porque es por el bien de ustedes. Es ahora cuando se tienen que equivocar, es ahora que tienen que aclarar sus dudas, para que cuando sea después, cuando ya estén frente al paciente, tengan las cosas claras, los conceptos claros. Y bueno, aprovechen el tiempo, que la era universitaria, los años universitarios son los más bonitos, son de lo mejor, porque cuando estén ya de médicos les va a faltar el tiempo y van a estar corre, y va a haber poco tiempo para leer, poco tiempo para comprender, y les va a ser difícil si es que no han aprovechado estos años. Entonces, chicos, nos vemos la próxima reunión. Voy a prepararles otro Kahoot, porque como han visto es bastante útil, para que se den cuenta en qué puntos están fallando, qué cosas no les ha quedado claro, y estén más atentos también a la exposición de sus compañeros. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Bueno, a menos que alguien más tenga algo que decir, si no, eso es todo. Buenas noches, chicos. Gracias, profesora. Buenas noches, tenga unas buenas noches, casi me asusto. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.